Buenos días a todos y a todas. Ante todo, agradecer a la Senadis que me haya invitado nuevamente a participar con un pequeño vídeo al respecto de la experiencia de la inclusión de personas con discapacidad. Este vídeo entiendo que formará parte de la jornada del 15º aniversario de la Senadis en el trabajo que hace diariamente en favor de las personas con discapacidad en Panamá, y por mi parte pues estoy muy orgulloso y es un honor el poder participar en dicha jornada. Soy Ignacio Velo, llevo más de 25 años trabajando en el Grupo Social 11 en varios ámbitos, tanto en el Consejo General, en Presidencia, en la Fundación 11, en Relaciones Internacionales y ahora más centrado en el ámbito de las relaciones institucionales de su grupo de empresas. Es precisamente, me imagino, por esa función en su grupo de empresas que me han invitado a que realice la presentación, lo que podría llegar a ser o centrando el tema en la inclusión laboral de las personas con discapacidad, que es la gran batalla o unas de las grandes batallas de todo el colectivo y del movimiento de personas con discapacidad. Porque si bien es cierto que tenemos que garantizar, sobre todo la educación y la formación, todo lo que es el proceso a lo largo de la vida de cualquier persona con y sin discapacidad, nos tenemos que hacer valer por nosotros mismos. Uno de los principios básicos precisamente de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas es la autonomía y la independencia. Y esa autonomía y esa independencia en muchos momentos nos lo va a dar también un puesto de trabajo. Pero para poder llegar a un puesto de trabajo y en igualdad de condiciones que las personas que no tienen ninguna discapacidad, también tendremos que pasar también por los mismos procesos formativos. Por tanto, tendrá que haber una garantía en el acceso a la educación. Tendrá que haber una garantía en el acceso a la formación profesional y, por supuesto, una garantía y apoyos en el acceso a la educación universitaria. Porque, en definitiva, y como todos los puestos de trabajo y todas las empresas, lo que van a exigir para cualquier persona con y sin discapacidad, para el acceso a una vacante, a un puesto libre, a un puesto de trabajo en su compañía, en su empresa, en su institución, es la capacidad de desarrollo, la capacidad de ejercer las funciones que se le exige para ese puesto de trabajo determinado. Por tanto, tendremos que buscar a la persona o formar a la persona para que pueda hacer el desempeño de ese puesto de trabajo, y lo que primero también tendremos que exigir por parte del empresario, de la entidad que está abriendo una vacante laboral, es, oiga, ¿cuáles son las funciones de ese puesto de trabajo? Hemos oído muchas veces, y yo personalmente he oído muchas veces, bueno, ¿qué puestos de trabajo pueden ser ocupados por personas con discapacidad? Pues la respuesta es cualquiera, dependiendo de la persona y dependiendo del puesto. Está claro que una persona ciega no va a pilotar un avión, menos mal, pero seguro que una persona ciega con el puesto de trabajo adaptado, con un ajuste razonable, puede ser perfectamente controlar o responder o realizar tareas dentro de todo el proceso de la cadena de valor de lo que puede ser una compañía aérea. El contact center, trabajos administrativos, lo que habrá que es que capacitar, formar a esa persona para ese desempeño, y habrá que determinar cuáles son los requisitos de ese puesto de trabajo para poder demandárselos a la persona que está buscando ese puesto de trabajo. Por tanto, lo que tiene que ser esencial de cara a la inclusión laboral de las personas con discapacidad, primero, yo creo que esto ya se ha hablado mucho y siempre, que es la eliminación de perjuicios por parte de las personas de uno y de otro lado. Segundo, la determinación de las capacidades, y esto se consigue formando, capacitando, empleabilidad, mejorando la empleabilidad de las personas, y por parte del otro lado, de la empresa, es determinando cuáles son los requisitos del puesto de trabajo. Por tanto, haciendo ese match entre las capacidades de la persona y los requisitos del puesto de trabajo, seguramente podremos determinar cuál es la mejor persona para ese puesto de trabajo. Y esos son una metodología que ya se está empleando en muchos sistemas de empleo. Nosotros en España lo utilizamos constantemente en el grupo de empresas, que hoy somos casi 36.000 personas y el 40 y pico % con algún tipo de discapacidad. Es la metodología que empleamos. Cuando salimos al mercado, definimos cuál es el puesto de trabajo que tenemos, que buscamos y los requisitos, para luego ir a los servicios de empleo para decir cuál es la persona que tiene las capacidades para dar
servicio para poder ejercer las funciones de ese puesto de trabajo. Por tanto, esto es una labor de garantías, educación, formación, acceso a la universidad, de oportunidades. Oiga, tenemos que tener las mismas oportunidades que todos, de equidad, en donde, claro, si no partimos del mismo sitio, tendremos que dar más apoyos a aquellos a quien lo necesita, ajustes razonables, accesibilidad al entorno, accesibilidad en los medios de transporte para poder llegar al puesto de trabajo. Siempre alguno me habrá escuchado alguna vez que podemos hacer el mejor puesto de trabajo, el más bonito del mundo en un edificio, pero si no tengo cómo llegar al edificio, se me han acabado las oportunidades de empleo. Por tanto, habrá que también hacer un análisis del entorno de la persona y del puesto para tener garantías de esa inclusión laboral para las personas con discapacidad. Nada más, me han pedido que haga un vídeo de unos pocos minutos, pero tampoco me quiero ir sin agradecer a Senadis, sin agradecer todo el trabajo que llevan haciendo estos 15 años en favor de las personas con discapacidad de Panamá. Un fuerte abrazo a todos y a todas y seguramente nos veremos pronto. Mi nombre es Alfredo Mitre, soy el Director Nacional de Empleo y hoy vamos a compartir una ponencia muy interesante sobre el tema de la inserción laboral de las personas jóvenes con discapacidad al mercado laboral, y hemos denominado esta presentación Calidad de vida e inserción sociolaboral de los jóvenes con discapacidad. Primero, reiterar algunos conceptos básicos de la legislación panameña, de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y de las disposiciones legales que existen actualmente en cuanto a la inserción laboral de personas con discapacidad. Primero, es importante definir que el empleo nos permite poseer la autonomía personal y social en la medida que posibilita la participación e integración de las personas en la comunidad, y se considera el empleo y la formación como instrumentos de lucha contra la exclusión y la pobreza y la discriminación. Es decir, que para poder lograr la inclusión laboral de las personas con discapacidad, primero tenemos que pasar el proceso de inclusión para todos los planes y proyectos de formación y educación. Con educación, con formación y con entrenamiento podemos garantizar empleos para las personas con discapacidad que puedan desarrollar habilidades. Uno de los pilares de la inclusión social de las personas es el empleo, y por eso hacemos tanto énfasis en que tenemos que permitirle a las personas con discapacidad gozar de autonomía personal y social en la medida que se posibilite su participación e integración en la comunidad. Pero la participación e integración de las personas con discapacidad en la comunidad no solamente se trata de darles un espacio, sino de permitirles un desarrollo pleno, que ellos puedan desarrollar sus habilidades o aprenderlas para el trabajo y para la generación de ingresos formales, pero muy por encima de todo eso, de gozar de seguridad social. En cuanto a la inserción laboral de los grupos de especial vulnerabilidad, obviamente las personas con discapacidad cumplen una función muy relevante en la actualidad. Los trabajadores con algún grado de discapacidad, sobre todo algún tipo de discapacidad física, visual, auditiva, intelectual, mental, visceral o múltiple, han sido constantemente excluidos del mercado laboral y en algunas ocasiones han tenido que ocuparse excesivamente de puestos de niveles operativos y con pocas habilidades de desarrollo. Y esta es una realidad que poco a poco hemos ido trabajando, sobre todo con las jornadas de sensibilización que realiza el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral para explicarle a las empresas las disposiciones de la Ley 15 de la inserción laboral y la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Pero más allá, en asociación con la Senadis, hemos podido sugerir perfiles de personas con discapacidad de alto nivel para ocupar incluso posiciones gerenciales en algunas empresas privadas en cumplimiento del mandato. Y lo más reciente, que estamos en el proceso de implementación en este primer semestre del año 2022, es la unificación de las bolsas de empleo y la base de datos de buscadores de empleo de personas con discapacidad y personas sin discapacidad, garantizando una participación integral del buscador de empleo independientemente a su condición de discapacidad, para que estos puedan también ser partícipes de las ofertas laborales que se proponen dentro de las bolsas de empleo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. En términos generales, puedo comentarles que actualmente estamos trabajando para lograr la inserción de algunas personas con discapacidad en el mercado laboral, siguiendo lo establecido en la Ley 15, que fue la reforma a la Ley 42 del 99. También hemos estado, a partir de este año, realizando inspecciones en empresas privadas, porque como esto es una norma laboral, hemos incluido dentro de nuestras inspecciones laborales
la verificación del cumplimiento de la norma del 2% establecida en la Ley 15. Esto nos ha permitido identificar posiciones laborales en empresas y no que las empresas necesariamente creen algunas posiciones para personas con discapacidad. Es lo que hemos estado tratando de implementar con muy buenos resultados. Queremos rápidamente compartirles algunos resultados obtenidos. Hasta el primer trimestre de este año 2022 hemos logrado 107 inserciones laborales en todo el país, visitado a 90 empresas, hemos hecho ya 9 reclutamientos focalizados y hemos inspeccionado a 93 empresas privadas en verificación del cumplimiento de la norma del 2%.